Pero en estos días, primero quiero honrar a nuestros padres espirituales. Le doy gracias por la oportunidad y por confiar en mí, por la confianza depositada. Y también honro la vida del diácono Luis Miguel, que confió también para llevar a cabo esta tarea. Así que lo honramos, diácono. Y ya mi tiempo está corriendo, entonces vamos a esto. En estos días nosotros hemos estado hablando acerca de qué se quemaron ya. De ser radicales. ¿Ustedes no se acuerdan la semana pasada? ¿O ustedes no estaban prestando atención? De ser radicales. Ustedes no prestaron atención. Yo le voy a decir a Kathleen que hay que repetir la prédica. Estábamos hablando acerca de ser radicales, de ser seguidor o un discípulo de Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí son discípulos? Pero no se acordaban el tema. Entonces, ¿cómo así? Bueno, estábamos hablando de ser discípulo, ser seguidor. Y esa noche yo sé que todos nos convertimos en discípulos de Jesús. Dejamos ya de ser simples seguidores de un mensaje a ser discípulos de la persona que entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, continuando con el tema de ser radicales, a mí me ha tocado un tema que no es muy agradable. Y ustedes saben que el ser radical implica obediencia. En realidad, el ser radical es el resultado de la obediencia. Yo voy a ser radical porque yo obedezco. Ahora, el ser radical y ser obediente va a costar. Y de eso, con eso yo quiero comenzar hablando. Ustedes saben que Jesús, cuando inició su ministerio, Él llamó a los discípulos. Y no lo llamó de que, hey, tú ven acá, no. Aunque así lo dice la Biblia. Pero Jesús lo iba llamando y ellos estaban trabajando. Los discípulos no eran vagos. Así que si usted cree que el Señor lo va a llamar, usted sentado en su casa se equivocó. Cada vez que Él llamaba a un discípulo, el discípulo estaba trabajando. Y en esta hora yo quiero iniciar con Mateo 10:38. No voy a comenzar con el llamamiento de los discípulos todavía. Pero vamos a comenzar con esto. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora yo quiero que usted lea Lucas 14:27. Que es muy parecido. Vamos llevando cuenta, ¿verdad? El primero fue, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿verdad? Ahora dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El primero era que si usted no toma su cruz, no es digno de él. Y el segundo es que no puede ser su discípulo. Amén. Y la semana pasada nosotros dijimos que todos íbamos a ser discípulos de Dios, ¿verdad? Yo espero que usted trajera su cruz para que la cargue. Vamos a seguir con Marcos 8:34. Créanme, yo tengo un punto. Marcos 8:34. Bueno, yo lo tengo aquí, yo lo voy a leer del de aquí. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú, ya me lo pusieron y yo no me di cuenta. Ahora yo quiero que leamos Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora voy a hacer un alto y lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual, que me encantó cuando la leí. Y dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar dispuesto a morir por mí y hacer lo que yo mando.
El servir a Jesús y el ser discípulo de Jesús va a implicar dos cosas que nosotros hemos visto aquí. La primera es negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. El negarse a sí mismo requiere rendición. Y la segunda es obediencia. El seguir a Jesús va a requerir rendición y obediencia. Si no nos rendimos, no podemos ser obedientes. Me gusta cómo lo dice la traducción al lenguaje actual, porque dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que olvidarte de hacer lo que quieras. Yo creo que como cristiano, no, como persona, señores. Si algo nos gusta a nosotros, es hacer lo que nosotros queremos. Desde chiquitico. ¿O no? Ay, cuánta gente obediente, pastor. Era yo la única rebelde. Porque yo sí, señora, a mí siempre me gustó hacer lo que yo quería. Me decían no te enganches en esa silla y en esa silla me quería enganchar. Y más cuando me decían que no, cuando eso tenía de que un no adelante, ahí era que yo quería hacerlo. Me gustaba hacer lo que yo quería. Me decían no te pongas los zapatos rosados yo quería. ¿O a usted no le pasó así? Siempre nos gusta hacer lo que nosotros querramos. ¿O no? Ese novio escondido que la mamá te dijo que no tuviera y tú sí, que tú sí. ¿Eh? ¿O no? Ay Dios, qué santos son ustedes. Era yo la única de carria. Pero yo sé que sí, a todos nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Porque eso es una señal de independencia. Si no, pregúntenle a Eva cuando se comió la manzana. Y que el enemigo vino, que la serpiente vino y no dijo Dios que no se la coman. Sí, pero y ahí se la comió. Ya Dios le había dicho que no. Pero ella lo hizo. ¿Por qué? Porque nos resulta a nosotros los seres humanos más deleitoso hacer nuestra voluntad. Y por eso es que nosotros tenemos tanta lucha con Dios. Porque parte del servir a Dios implica negar esa voluntad que nosotros tenemos. Y yo creo que la lucha de cada persona, cada cristiano, yo creo que es esa. ¿O no? Y no solamente negar la voluntad cuando Dios te dice, no, que deje esa pareja, deja ese trabajo. No. Con todo, señores. A mí me pasaba, bueno, yo vengo como aquí, como a contarle la vida a la gente. Yo tengo que dejar eso. Miren, señores, a mí me pasaba, yo siempre todos mis planes se los presento a Dios. Todos mis planes. Pero yo tenía un problema. Que mis planes yo se lo contaba a Él, no para que Él hiciera su voluntad, así como dice la Biblia. Porque uno ora la oración modelo, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en el cielo como se hace, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero yo le decía, Señor, que se haga mi voluntad aquí en la tierra y allá en el cielo. Yo todos mis planes quería que Dios lo hiciera como yo quería. No sé si a ustedes le ha pasado también. Como yo quería. Señor, mira, yo quiero esto y esto. Y el Señor me tuvo que enseñar que no era lo que yo quería, sino lo que Él quería. El otro día a mí me pasó que yo estaba en la casa con mi papá y mi mamá y yo le estaba hablando a mi papá y a mi mamá después de un largo proceso de llorar mucho y de darme cuenta que ya yo no podía hacer nada por mi propia fuerza. Yo le dije a ellos, miren lo que yo voy a hacer ya. Ya yo voy a hacer yo le voy a decir al Señor que Él haga conmigo lo que Él quiera. Yo ya no le voy a pedir por trabajo, ya yo no le voy a pedir por esto, ya yo no le voy a pedir por esto. Y yo le dije, miren, y yo estoy a la voluntad de Dios. O sea, literalmente, yo lo que le dije fue, yo cuelgo mi título, yo cuelgo todo lo que yo he trabajado, los 26 años que tengo, lo que he trabajado. Wow, cuánto trabajo. Los 26 años que tengo, todo lo que he logrado, ya. Yo dije así como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Muy santa la yo. Yo le dije eso. Y yo se lo comentaba a mi papá y a mi mamá, porque ya yo llegué a un punto que ya yo estaba cansada de luchar con Dios. Porque yo le pedía la cosa y yo estaba viendo que Dios como que no me estaba contestando. Y yo le dije eso, yo le dije, miren, ya yo decidí, porque como quiera, la Biblia me dice que Dios tiene planes para mí.
la Biblia me dice que sus pensamientos son mejores que los míos, sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces, esto es una lucha sin sentido. ¿O usted no cree? Entonces, ¿por qué usted sigue luchando con Dios? ¿Por qué usted sigue luchando con Dios? Pero ese no es el tema. Déjenme terminar de contar la historia. Pues, está bien, yo le dije eso. Yo le dije, miren, así que si ustedes me tienen que recoger, aunque sea como 2 o 3 años más aquí en la casa, por favor, ténganme paciencia. Porque ya yo le entregué mi situación a Dios. Y señores, después de eso, y eso yo se lo dije literal con lágrimas en los ojos, porque usted rendir todo lo que usted ha conseguido es difícil. Yo lo digo ahora riéndome, pero en ese momento a mí, yo tenía el corazón así como despedazado. O sea, despedazado por una parte, no porque yo no quería entregárselo a Dios, pero era rindiendo mis sueños, era entregando todo lo que yo había querido toda mi vida. Yo le estaba diciendo a mi papá y a mi mamá que ya yo no lo quería, porque yo había decidido entregarle mi voluntad a Dios. Y yo se lo dije así mismo al Señor, yo le dije, Señor, ya yo no quiero todo esto, lo que yo quería y te pedía, yo no lo quiero. Yo quiero que tú hagas tu voluntad. Sea lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y eso yo se lo dije, recuerdo que un miércoles en la noche. Señores, al otro día, yo recibí una llamada para un trabajo. Un trabajo que yo nunca me imaginé. Nunca. Cuando le digo que nunca me imaginé, yo nunca me imaginé que me iban a llamar. Yo, al contrario, yo entendía que yo estaba como, o sea, que yo no era lo que esas personas buscaban. Yo decía, ellos van a buscar, yo soy médico, ellos van a buscar como a una persona. Ustedes saben que principalmente en el área de medicina siempre se busca personas como que con muchos años de experiencia, ¿o no? Aún usted para ir a un médico, usted no va a donde un médico recién graduado, aunque seamos buenos. Aunque seamos buenos. Pero no van donde nosotros los recién graduados. Usted busca a uno que tenga 50,000 años que se graduó. ¿O no? Entonces yo decía, ellos no me van a buscar a mí. Ya para mí eso incluso yo había enviado ese currículum en noviembre. O sea, ya eso ni siquiera en mi mente estaba. Y al otro día me llamaron. Al otro día de yo tener esa conversación con mi papá y mi mamá, esas personas me llamaron. Y me dijeron, sí, que queremos. Y yo, ¿what? O sea, como que ustedes están. Yo al principio creía que me estaban relajando. Yo de verdad que sí. Si no hubiese sido por la persona que me llamó, yo no lo creo. Y mi mamá me dijo, cuando tú te encargas de rendir tu voluntad a Dios, Él se encarga de lo tuyo. Muchas veces, y se lo estoy diciendo, no porque yo sea más santa que todo el mundo, no. Te lo estoy diciendo porque el rendirse cuesta. A mí en ese momento, a mí me costó, y le digo que yo estaba dispuesta, y todavía se lo digo al Señor. Yo le digo, Señor, si tú no me quieres ahí, tú me sacas. Y Señor, es un trabajo bueno. Es un trabajo muy bueno. Y es algo que yo siempre era como de esos sueños que uno tiene, que uno nunca cree que se van a cumplir. Un trabajo así. Yo nunca pensé que a mí me iban a llamar. Nunca. Pero el Señor sí, el Señor tiene cuidado, pero hay algo. El Señor busca tu obediencia. Ahora, ¿tú crees que yo llegué hasta ese punto así por así? A mí me gusta contar cada vez que yo predico, me gusta contar mi historia, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos vemos como tan alejados. O sea, como que alejamos la Biblia tanto y no nos relacionamos con lo que estamos leyendo. Uno muy fácil lee que los discípulos, cuando Jesús los llamó, dejaron todo. Pero cuando a mí me tocó enfrentarme a eso, oye, mira, a uno se le metió un temblere que es medio extraño. Que a ti te digan ahora mismo, ese trabajo que tú tienes, suéltalo y ve y sigue a un hombre que está caminando por ahí, que te dijo que lo siguiera. Usted dice, hey, varón, cuidado. ¿O cuántos de aquí lo hacen? ¿Cuántos de aquí lo hacen, honestamente? Nadie lo hace, ¿verdad?
Nadie lo hace, nadie lo hace, porque todavía Jesús nos está pidiendo que dejemos cosas y no la dejamos. A muchos de nosotros Cristo nos pidió que dejáramos una relación y no la dejábamos. A muchos de nosotros Cristo nos ha pedido que dejemos amistades y no la dejamos. A muchos de nosotros Cristo nos ha pedido que dejemos de ver cosas y no lo dejamos. A muchos de nosotros Cristo nos ha pedido que dejemos de escuchar cosas y no la dejamos de escuchar. ¿Oh sí? Entonces no es tan lejano, ¿verdad? No es tan lejano. Entonces la obediencia, obedecer a Jesús cuesta. Y la obediencia tiene que ver con tu voluntad y por eso cuesta tanto. La palabra obedecer dice que es cumplir la voluntad de la persona que te está mandando. Cuando tú obedeces a alguien, tu voluntad pasa a un segundo plano. Cuando tú obedeces a alguien, ya no es lo que tú quieres, sino lo que esa persona quiere. ¿O a usted no le pasaba con su papá y su mamá? Ay, Dios mío, pastor, mira, yo me siento como una mala hija. Porque yo era desobediente. Ay, Dios mío. No di que desobediente. Bueno, sí, yo era desobediente. Yo lo que pasa era que era como muy autoritaria y muy independiente desde chiquita. Pero el obedecer va a implicar que tú rindas tu voluntad y aceptes la voluntad de esa otra persona. Y por eso se nos hace tan difícil, porque dejar nuestra voluntad y dejar lo que nosotros queremos y dejar lo que nosotros queremos, anhelamos, soñamos y deseamos es difícil. Jesús le dijo déjame leerte en Mateo 4 del 19 al 20. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Eso era lo que le decía ahorita de los apóstoles. La mayoría de los apóstoles Jesús lo encontró trabajando. Ellos estaban ocupados. Y Jesús le hizo una propuesta. Y ellos, la obediencia de ellos fue tan grande que ellos dejaron todo lo que estaban haciendo en ese momento y le siguieron. El obedecer muchas veces te va a llevar a dejar todo lo que tú conoces. ¿O a ustedes no les pasó cuando se convirtieron? Muchas de las cosas que ustedes conocían, muchos hábitos, muchas cosas que hacían, tuvieron que dejarla de hacer. Y tuvieron que comenzar a acatar hábitos nuevos. O sea, tuvieron que comenzar a crear hábitos nuevos. El que era mentiroso ya no podía hablar mentira. Pero yo sé que para muchos de ustedes el dejar de hablar mentira implicaba muchas cosas. ¿O no? Ay, aquí no había mentirosos. Porque ya eso significaba que te ibas a tener que enfrentar a problemas que antes lo cubría con una mentira. Cuando venía el prestamista, que tú le mandabas decir al muchachito, dile que yo no estoy aquí. Ya tú no podías decir eso cuando te convertías, tú tenías que darle la cara. Yo espero que todo el mundo dé la cara, porque como que se quedaron muy callados, nadie me dijo amén. Eso significaba que cuando tú estabas en el trabajo, que se perdía algo, que tú sabías dónde estaba, ya tú no podías decir yo no sé, tú tenías que decir la verdad. Yo espero que todo el mundo aquí diga la verdad, porque me estoy preocupando. El seguir a Cristo a ti en ese momento te implicó muchas cosas. E implicó dejar cosas que tú hacías. Y eso mismo le pasó a los discípulos. A ellos le implicó dejar todo su medio de sustento. Yo me imagino a Pedro cuando llegó ese día a su casa, porque Pedro estaba casado. Bueno, no sé si en el momento que lo llamaron él estaba casado, pero yo sé que Pedro estaba casado porque Jesús sanó a su suegra. Entonces, yo me imagino cuando Pedro llegó a su casa que le dijo a su esposa, dije, mira, ya yo no soy pescador, yo ahora soy pescador de hombres. Yo me imagino a la esposa de Pedro, ¿cómo así? ¿Y los cuartos para la cena dónde están? No, que tú no estás oyendo que yo soy pescador de hombres ahora. Pedro, ¿y el dinero de la cena? Que yo soy pescador de hombres, que ya no hay pescado. Yo me imagino esa conversación de Pedro y su esposa. Porque era el sustento de esa familia.
O sea, Pedro no simplemente dejó su trabajo, Pedro dejó el sustento. Señores, esa fe de Pedro y de todos esos apóstoles, uno lo ve, eran cabezadura, es verdad. Pero tenían una fe, porque para usted hacer eso, usted tiene que estar loco. Ellos dejaron todo lo que los sostenía, todo lo que, por alguien que simplemente le dijo, sígueme. Y eso solamente lo hace una persona que es radical en lo que cree. Una persona que no es radical va a estar en dos ánimos. Me voy con él, no me voy. Ay, no, yo no me voy ahí, no. Y después que yo voy a cenar esta noche, y cuando los muchachos me pidan la leche, ¿qué yo les voy a decir? Para ellos eso significó un paso radical. Y yo te quiero hablar ahora acerca de unos personajes, de otros personajes que tomaron decisiones de obedecer a Dios, que los llevaron a tomar una postura radical y los llevaron a experimentar situaciones que no fueron tan bonitas. Y el primero es Abraham. ¿Cuántos de ustedes les gusta la historia de Abraham? A mí. A Abraham, papá Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Y se lo dio, ¿verdad? Y se lo pidió también. Yo quiero que leamos Hebreos 11:17. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Sigan. Sí, no tiene otra parte. Ah, bueno. Ahí dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Hay otra versión que dice, hablándose de, ok, está bien. Hay otra versión que dice que cuando Abraham obedeció a Dios, esa es en la traducción al lenguaje actual, habla de que cuando Abraham obedeció a Dios, y por eso me gusta un poquito más la traducción al lenguaje actual, porque ustedes saben, a mí a veces se me va la luz allá arriba, y esa me ayuda un poquito más a entender. Cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo Isaac, fue un acto de obediencia. Y en Génesis 12, el versículo 1 dice, en la traducción al lenguaje actual, algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo. Tú ves, porque no, déjame ver, ¿es el 12? Ay, no, espérate, que no era ese. El 22. El 22. El 22, 1 al 9. El 22, 1. Que habla cuando Dios le pide a Abraham que entregue su hijo. Ahora sí, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham dijo, heme aquí. Yo no le voy a poner, bueno, yo no lo iba a leer completo, pero dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. En ese momento Dios quería probar la obediencia de Abraham. La obediencia muchas veces te va a llevar a entregar cosas que tú amas y cosas que son difíciles de entregar. Quizás ahora uno lo lee como una historia, pero yo estoy segura que los que son padres aquí, que Dios, miren, a usted se le aparecen 50,000 ángeles y yo creo que usted lo duda. Que Dios le diga, entrégame a ese hijo en sacrificio. El holocausto, para los que no saben, era a lo que se ofrecía. En ese momento lo que se ofrecía era animales, no se ofrecían personas. Y que Dios le dijera a Abraham que le diera a ese hijo que él le prometió. O sea, para mí eso es como que chocante, porque Dios te promete una cosa y después te la pide. O sea, yo me imagino a Abraham en ese momento. Pero la Biblia dice más adelante que Abraham agarró su muchacho y se fue para su monte con su hijo.
Abraham llegó al lugar donde se ofrecía el sacrificio, acostó su muchacho, lo preparó, y dice la palabra que en el momento que Abraham iba a comenzar el acto del holocausto, un ángel del Señor lo detuvo. Eso es obediencia. Hoy nosotros decimos amén tan fácil, pero cuando el Señor nos pide muchas veces cosas, nosotros no se las damos. Cuando el Señor te pide que entregue eso que tú amas, muchas veces nos aferramos a eso. Y te voy a decir, muchas veces lo que tú amas no es ni siquiera cosas materiales, es tu tiempo. Día tras día, el Señor espera que tú te comuniques con Él. O usted, los que tienen novio o pareja, yo no, porque imagínense, pero los que tienen novio, están casados, usted no espera que su pareja por lo menos le hable todos los días. O si un día usted se levanta, ustedes que están casados, los que están casados, y su esposo no le habla el día entero, ¿qué ustedes dicen? Que hay problema, ¿verdad? Los papás que tienen hijos, si se pasan un día entero sin hablarle a su hijo, ¿qué ustedes creen que, cómo ustedes se sienten? Ustedes se sienten que todo está bien, ¿verdad? Y ustedes esperan esa comunicación con su hijo. Y entonces, ¿por qué con Dios no? Hay veces que tú has dejado a Dios esperando. Y entonces después tú tienes la cachaza de decir que tú lo obedeces. Te digo por qué lo digo, porque yo también era así. Claro, yo lo digo. Yo también, tú sabes las veces que yo dejaba a Dios esperando y después venía aquí y dije, ay Señor, yo sí te amo, mire, es habladora. Gracias a Dios que el Señor no nos manda fuego. Claro, porque decimos, yo obedezco y amo a Dios, pero ni siquiera 5 minutos le dedico. El día de hoy, ¿tú hablaste con Dios? ¿Tú le contaste cómo fue tu día? Esta mañana siquiera, ¿tú le dijiste gracias por levantarte? La comida que te hartaste ahorita, tú por lo menos le diste gracias que te la puso en tu mesa. El obedecer a Dios también implica eso. Muchas veces no entregar simplemente las cosas que quizás, tú sabes, también esas cosas pequeñas implican obediencia. Esa cosita que muchas veces nosotros perdemos, los detalles, eso implica obediencia. En el caso de Abraham fue su hijo. En el caso de Gedeón fue enfrentarse a otro pueblo con 300 hombres. Y cuando te digo enfrentarse a otro pueblo, era un pueblo numeroso. Ustedes se imaginan que a nosotros, los que estamos aquí, nos digan que tenemos que pelear con toda la gente que vive en San Pedro de Macorís. La primera que sale huyendo soy yo. Pero a Gedeón eso fue lo que le pasó. Y el obedecer a Gedeón le costó enfrentar su mayor miedo. A Josué, el obedecer le costó el él tener que tomar una posición de liderazgo con un pueblo, Señor. El pueblo de Israel era un pueblo cacón, un pueblo malo. Era un pueblo que ni aún viendo la bondad de Dios, ellos no creían ni... Señores, el pueblo de Israel se parece mucho a esta generación. Porque muchas veces lo ponemos de que, ay, ellos eran muy malos, pero nosotros somos igualitos. Y a Josué, el obedecer a Dios le costó ponerse en esa posición y tomar una posición de valentía. Quizás Josué perdió muchas cosas cada vez que salía a luchar. Quizás Josué tenía que dejar su familia sin saber si iba a volver a verla. Porque muchas veces nosotros decimos ahora de que Jehová le dio la victoria, pero ellos tenían que tener una espada en la mano. Y el que sale con una espada sabe que hay dos posibilidades. O yo te mato, o tú me matas. Y aunque sabemos que Dios nos va a dar la victoria, como quiera nos exponemos.
Y muchas veces nosotros leemos esa historia de que no, porque Dios le dio la victoria. Señores, no es lo mismo estar en el frente de la batalla que leer la historia de ahora. Ahora nosotros lo vemos muy bonito, pero ¿y si a ti, aunque te digan, señores, ¿a cuántos de ustedes si el Señor le promete ahora mismo que ningún arma forjada en contra de ti va a prosperar? Y a usted le ponen una pistola delante, dígame que usted no va a temblar. Dígame que no. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. Pero si usted le pone una pistola al frente, señores, miren, yo tiemblo. Yo me acuerdo una vez que a mí me cruzó una persona con una pistola delante y yo por poco me desmayo. Ahora imagínese Josué, que esa fue la tarea que Dios le encomendó. Y otra historia, que es la que más me gusta, una que está en Daniel capítulo 3. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no podía adorar a otros dioses? En Daniel capítulo 3 se narra una historia. Y hoy nosotros la narramos como el estandarte de los jóvenes radicales, yo creo. Cada vez que se habla de alguien radical, yo creo que se menciona esa historia. Y es la de Sadrac, Mesach y Abednego. Sucede, antes de leer esto, sucede que en el pueblo de Babilonia, donde estaba cautivo el pueblo de Israel, se había levantado un rey, que era el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un rey orgulloso. Y él, para hacerse sentir más orgulloso, él creó una estatua. Y él había ordenado que al toque de las trompetas, todo el mundo se inclinara ante la estatua y la adorara. Pero había un problema. Habían unos jóvenes que estaban cautivos en el pueblo de Babilonia que eran judíos. Eran del pueblo de Dios. Y Dios le había dicho que no podían adorar a otros dioses. Pero Nabucodonosor había dicho que el que no lo hiciera, lo iban a echar en un horno de fuego. No era que le iban a pasar un paño caliente, no. Lo iban a echar en un horno de fuego. Y ya usted sabe lo que le iba a pasar, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue lo que era de esperarse. Tocaron la trompeta, pero los tres hombres judíos, Sadrac, Mesach y Abednego, no se inclinaron. Y aquí comenzamos. Obviamente, fue un grupo de personas a decírselo al rey y le dijo: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sigue. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí yo quiero que tú tome nota. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. Y quiero que sepas que no serviremos a tus dioses. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, si nos salva o si no nos salva, nosotros no lo vamos a hacer, porque Dios dijo que no lo hiciéramos.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Aquí quiero pararme. ¿Qué ellos hicieron? Ellos obedecieron lo que el Señor había dicho. El obedecer a ellos les costó que lo amarraran y lo echaran al horno de fuego. Muchas veces el obedecer te va a costar que te boten del trabajo. Muchas veces el obedecer te va a costar que te dejen tus amigos. Muchas veces el obedecer te va a costar que te quemes en el examen, porque no vas a ser chivo. Amén. Pero no te vas a quemar porque vas a estudiar. Amén, ¿verdad? Muchas veces el obedecer te va a costar cosas que te van a doler. ¿O no? El obedecer te va a costar. Quizá te va a costar ese sueño que tú tienes, ese deseo que tú tienes. Pero hay algo que pasa cuando obedecemos. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que lo habían alzado. O sea, lo que lo metieron en el horno se murieron, para que ustedes vean lo caliente que estaba eso. Sigan. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: sí, es verdad, rey, nosotros echamos 3. Y él dijo: he aquí veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Sigan. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni sobre su cabello, ni sobre su ropa. Todo esto estaba intacto y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: esto es lo que pasa cuando tú obedeces. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú obedeces, el Señor es fiel contigo. Si tú observas cada promesa que está escrita en la palabra de Dios, está acompañada de un mandato. Muchas veces queremos que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida, pero no queremos el mandato. Pero ese mandato te trae beneficio. Y hay otra cosa que ocurre. Cuando tú obedeces, los que están alrededor de ti reciben un testimonio de quién es Dios. Cuando tú obedeces, las personas que están alrededor de ti conocen a Dios a través de lo que tú haces. La obediencia da testimonio de que somos siervos de Dios. La obediencia da testimonio de que somos siervos de Dios. La obediencia da testimonio de que somos siervos de Dios. El obedecer va a costar. El obedecer va a ser difícil. El obedecer muchas veces vamos a creer que en vez de mejorar vamos a empeorar. Pero cada vez que obedecemos damos testimonio de quién es Dios.
Y eso solamente lo hace una persona que es radical en lo que hace. Una persona que ha decidido negarse, que ha decidido tomar su cruz, que ha decidido seguir a Jesús. Yo sé que esto no es un mensaje muy fácil, porque a nadie le gusta que le hablen de obediencia. A todo el mundo nos gusta que nos hablen de la fe y de los carros y de toda la cosa, de que Dios nos va a dar. Pero el Señor ha dejado en su palabra miles de promesas. Y Él quiere que tú recibas los beneficios de esas promesas. Pero para recibir esas promesas tienes que obedecer. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que obedecieron a Dios. Y que muchos de ellos, a esto Dios los libró. Pero muchos de ellos muchas veces no fueron librados. Pedro fue martirizado por predicar a Jesús. O sea, a Pedro lo mataron por predicar a Jesús. A Pablo lo mataron por predicar a Jesús. Por obedecer lo que Jesús le mandó. A los cristianos de la iglesia primitiva los mataron. No salieron librados como esto. Porque muchas veces nosotros creemos que siempre vamos a salir librados, pero hay momentos que no vamos a salir librados. Y es ahí donde se muestra si somos radicales o no. Cuando pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo diga, sí Señor, yo voy a hacer lo que me mandaste. Como le decía en el ejemplo mío ahorita, eso fue lo que a mí me costó. Yo le dije, Señor, si tú quieres darme lo que me quieras dar, dámelo. Pero si no, yo voy a estar contenta. Y no lo digo porque yo soy más espiritual que todo, no. Yo lo digo porque yo tuve que llegar a un punto donde yo tuve que rendir mi voluntad a Dios. Porque yo entendía que sus promesas para mí eran real. Yo entendía que lo que Él decía en su palabra era verdad. Muchas veces no queremos ser radicales, no porque quizás no amamos a Dios, sino porque no le creemos. Porque si el Señor te dijo que no tuviera miedo, tú temes. Porque si el Señor dijo que nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿por qué tú te asustas? ¿Por qué tú te afanas? ¿Por qué muchas veces llegamos a hacer cosas indebidas para poder cubrir nuestras necesidades? Si el Señor dijo que ya Él tenía eso cubierto en tu vida. Porque muchas veces nos afanamos por buscar el favor de la gente, cuando el mismo Jesús dijo que ellos te iban a despreciar por causa de Él. Pero muchas veces nos importa más el favor de la gente que el favor de Dios. Y eso se da porque no le creemos. La persona que es radical inicia con creerle a Dios. El creer te va a llevar a obedecer y el obedecer te va a llevar a ser un discípulo. Mi exhortación, yo sé que yo hago mucho cuento. Pero lo digo no porque de verdad yo me crea más que nadie, sino porque yo hubiese querido que alguien me lo dijera así en muchos años atrás. Y quizá no tener que aprenderlo de la manera que lo aprendí. El Señor tuvo que quitarme todo para enseñarme a depender de Él. Y cuando le digo todo, fue todo. El Señor tuvo que enseñarme de la manera dura porque yo era cabeza dura. Yo hubiese querido que alguien se hubiese sentado conmigo y me dijera, Ámbar, las cosas no son así como tú crees. Yo puedo decir hoy, como dijo Job, cuando terminó su libro, de oídos te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. El ser radical en mí, yo se lo doy como testimonio porque yo quiero que ustedes entiendan, esto no es tan difícil como quizás se oye. Va a costar, es verdad, porque a todos nos ha costado. Pero señores, si hay algo que yo le digo, que vale, es servir a Dios.
es ser radical cuando nosotros le servimos a Dios. Para mí no hay nada en el mundo que se compare con yo poderme levantar cada mañana sabiendo que hay alguien que se preocupa por mí y que no necesariamente son mi papá o mi mamá, sino que hay alguien que me conoce. Para mí nada vale más que el levantarme cada día teniendo paz en mi corazón. Y eso solamente lo hace una relación con Dios. Dios honra a los que le honran. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y que nos acerquemos confiando en que Él está ahí y que Él galardona a aquellos que buscan su amistad. El ser radical no es algo que va a surgir de la noche a la mañana. Es algo que se va formando. Porque el ser radical no es con una decisión. El ser radical es el fruto de una relación. No hay nada que yo pueda hacer ahora que yo diga, ya yo voy a ser radical. No. El ser radical tiene que ver con tu carácter. Y el carácter es esa partecita de nosotros que tiene tantas cosas guardadas y que para ser transformado muchas veces tiene que ser roto. El carácter es esa parte de nosotros que no quiere ceder. Pero la Biblia nos manda a tener el carácter de Cristo. Es difícil, pero no es imposible. Y Jesús nos dejó a alguien muy importante, que es el Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos. Solamente podremos ser radicales cuando tengamos una comunión íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien pone en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Hoy a ti no te va a salir de tu corazón obedecer a Dios, pero el Espíritu Santo sí lo puede poner en ti. Hoy quizá tú digas, cuando se te presente la tentación, tú caigas quizá ante la tentación. Pero el Espíritu Santo dice la palabra que es lo que da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Así que en esta hora yo quiero que todos nos pongamos de pie. Y yo sé que a todos se nos hace difícil obedecer. Porque como dije al principio, el obedecer tiene que ver con rendir tu voluntad. Y es difícil rendir la voluntad de uno. Pero yo quiero que todos hagamos esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti y te pido perdón por las veces que te he desobedecido, por las veces que no he sido un discípulo de ti, por las veces que he cedido ante las cosas de este mundo y me he olvidado de ti. Perdóname, porque no he sido testigo de quien tú eres. Pero en esta hora te pido que envíes a tu Santo Espíritu a mi corazón y que me recuerde de que soy hijo de Dios y que me ayude a obedecerte en todo, que me ayude a creerte en todo y que me ayude a desarrollar una relación íntima contigo. Dice tu palabra que tú quieres que nos acerquemos en confianza delante de ti. Y en esta hora yo te pido que me ayudes a hacerlo. Señor, a veces es difícil, pero sé que tú estás ahí para ayudarme.
En el nombre de Jesús. Amén.